A ver, de la del sábado hablas, ¿no? Sí, sí. A ver, le saqué screenshot a la prueba, porque yo también estoy en el módulo, así que le saqué screenshots, lo voy a buscar ahorita y lo vamos analizando a ver. Pero eso creo que son más de sus ejercicios que vieron con ella en clases, ¿no? Porque no es algo tan Sí, general. lo decía más por el enunciado, no se sabía qué realmente quería en esa parte. Creo que era el ejercicio 2. Sí. A ver. Eh, eh, o es que yo lo leí demasiado rápido varias veces, cosa que yo personalmente me confundí. a ver. ¿Es esto que ha tenido igual problemas con lo de objetos o les ha ido bien? Si tienen dudas con recursividad también pueden ir avisando, ¿no? Quiero ver cómo es la resolución de tal ejercicio o algo así, ¿no? A ver, déjenme buscar el archivo. Mm, pues está. Ya admitimos. Ya. A ver, entonces, uy, em, creo que alguien me pidió justo ingresar y creo que le he rechazado sin querer. Ya. A ver, les comparto mi pantalla y lo vamos analizando. ¿Dónde está? Presentar ahora toda la pantalla. Compartir. Ya. Deberían estar pudiendo ver ahorita mi pantalla, ¿no? Lo que eran sus enunciados de su clase de su evaluación del sábado. La pregunta 2 me decías, ¿no? Eh, que no Sí, había sí, estado bien. la A ver, pregunta. dice esta de acá, ¿no? Sí. A ver, dice, dada la siguiente jerarquía de tipos de cuentas bancarias, y te muestra ahí un diagrama de clases, dice, identifica el tipo estático y dinámico de la variable C. Ah, ese no, perdón, creo que es el uno. Entonces, a ver, no. Era sobre escritura, sí, esta era. A ver, dice, considerando el escenario de tipos de cuentas bancarias, realiza la sobreescritura del método pago-interés, indicando explícitamente la clase en la que estás realizando la sobreescritura. Bien, como les digo, esto por eso parecía más del avance de la licenciada, ¿no? Porque viéndolo así yo no entiendo de qué clase está hablando, ¿no? No sé qué historia les ha contado de este ejercicio o qué les ha dicho, ¿no? Porque respondiendo a lo que preguntaba su compañero, yo creo que sí tenían que hacer código. Tenían que decir, digamos, en la clase libreta ahorro, en la clase libreta ahorro, no, sí, la historia está abajo. ¿De esto es esto mismo? ¿El ejercicio 3 es el enunciado? Él dice una cuenta puede tener diferentes cuentas un cliente puede tener diferentes cuentas en un banco, entre ellas se destacan las cuentas corrientes, bla, bla, bla. Mm, interés anual. A ver, pago interés. En cambio, las cuentas de ahorro le generan un interés al final de cada mes. Ya, 5%, 8%. Ah, ya. Premium.
Entonces, libreta ahorro, libreta premium. Oye, ya. Ya, entonces, a ver, respondiendo a lo de su compañero, la cuenta corriente no paga interés, ¿no? A lo que estoy entendiendo. Entonces, la cuenta corriente no paga intereses. ¿Quiénes pagan intereses? Las cuentas de ahorro y las cuentas de premium, ¿no? Así que en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Que considerando el escenario de tipos de cuentas bancarias, realiza una sobrescriptura del método pago-interés, indicando explícitamente la clase en la que estás realizando la sobrescritura. ¿Ya? Entonces, este método pago-interés, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que las libretas de ahorro generan un interés del 5%. Las libretas premium generan un 8% anual, pero cuando hay retiros hay 1% de penalización del monto retirado. Entonces, ¿aquí qué significa? Que todas las cuentas que sean de ahorro, es decir, de esta clase, hereden, tienen que saber pagar interés. Así que el pago interés va a depender de si es una clase de ahorro, de libreta de ahorro o una clase de libreta premium. ¿Qué va a pasar? Eh, Como aquí dice, necesitamos sobreescribir el método. Entonces, la clase libreta ahorro necesita establecer su 5% de pago de interés, mientras que la libreta premium requiere establecer su 8% de interés. Entonces, lo único que tenían que escribir ahí era, a ver, Notepad. Podemos intentar resolverlo si quieren. Si es que tienen dudas sobre PO, podemos intentar resolverlo esto, aunque yo creo que con la listen lo han visto, ¿o no? A ver. Pues sí lo vimos, pero fue algo cosido. Era como más decir, ustedes ya deberían saber, más o menos así. Pero yo no vi mucho, pero Sí, es que ya están un poco retrasados, ¿no? De tiempo. sí. Recursividad, ¿qué tal van? Recursitividad estábamos haciendo lo de Fibonacci y suma de dígitos y ese tipo de cosas. Uy. ¿Les ha fijado alguna evaluación para recursividad o todavía? Primero dijo herencia y algo de polimorfismo. Creo que posiblemente dijo que iba a entrar algo de recursitividad, pero no era seguro. Ya. Entonces, acá, si digamos esto en su prueba, lo único que hubieran tenido que decir es que, digamos, el public abstract class cuenta ahorro. Este, pues, lo único que tiene es un método public abstract llamado pago interés. Bueno, que debe ser un double, ¿no? Pago interés. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy diciendo que este método es abstracto? Porque estoy diciendo que todas las cuentas de ahorro van a pagar un interés. Ahora, ¿cómo es que lo hacen? Yo no puedo generalizar ese comportamiento acá, por el simple hecho de que si es una de ahorro, una libreta de ahorro, paga un 5%, y si es una libreta premium, paga un 8%. Entonces, esa simple variación en esta misma tarea hace que el método sea abstracto. ¿Qué quiere decir eso? Yo generalizo, pero no puedo especificar. Entonces, abajo, si quieren, podían poner puntos suspensivos, digamos, ¿no? De que había más métodos. Abajo, ustedes decían en el public class libreta ahorro. En su public double pago interés. Lo único que tenían que mencionar acá
es que, digamos, de su no sé, cantidad depositada, es lo que está en la cuenta, ¿no? Y lo van a multiplicar por 5 y lo dividen entre 100, ¿no? Entonces el pago de interés es el 5% de todo lo que tienen depositado, ¿no? Entonces sería algo así, ¿no? Return, esto. Y sin olvidarse la anotación del override. Algo así tenían que poner. Y lo mismo para el otro. Public class libreta premium. Entonces aquí igual. Override. Public double. Pago interés. Y acá return cantidad depositada por 8 dividido entre 100, ¿no? Que es el 8%. Algo así podría ser, ¿no? A ver. Entonces, no sé, ¿quieren intentar analizar el ejercicio más a profundidad? Porque acá está el enunciado, ¿no? Me han dicho que este es el enunciado. Entonces, si quieren, podemos analizar el ejercicio, lo vamos resolviendo bajo nuestros criterios, ¿no? O si es que ya lo han visto con la Listen Rosemary, directamente podemos pasar a algunos conceptos y hacemos ejercicios de recursividad. ¿Qué dicen? ¿Podríamos hacer este enunciado, por favor, Oxy? Es Ya, que como el examen va a ser de herencia y polimorfismo, entonces quisiera entenderlo completamente esto y saber dónde me he equivocado, si no ya. escucho. Sí, sí, no hay problema. El sábado también tienen examen, dice, ¿no? Juan Pablo Justiniano dice, ¿no? Que hay examen el sábado. Sí, sí, hay examen el sábado, por eso le decía. Ah, ya. Sí, sí. Ah, ya. A ver. Entonces, nos iremos a nuestro BlueJ. Todo esto de acá lo voy a minimizar. BlueJ. También decirles de que para auxiliatura, por si quieren, vamos a estar haciendo esos ejercicios. No sé si alguno de acá lo hizo todavía. Eh, yo les he dejado a libertad por si querían hacerlo, ¿no? No era como que obligatorio que les estaba apuntando con arma, ¿no? Pero si tenían alguna duda o algo, me podían ir escribiendo y lo íbamos razonando, ¿no? Oxy, una duda, Ujú. ¿dónde lo consigo los ejercicios que estaba dando? ¿En el Telegram o en lo del de WhatsApp, perdón? Está en el Telegram. A ver, acá yo creo ya deben estar viendo, ¿no? Mi pantalla, mi Telegram. Sí, sí. Acá arriba justo lo mandé. Acá está. Esta página que dice Reply It. Ahí se inscriben y están ahí los ejercicios para que los vean. De la anterior semana era un ejercicio de programación orientada a objetos y 3 de recursividad, ¿no? Los de recursividad también eran básicos nomás, o sea que no es que les esté intentando mortificar ni nada, ¿no? Está bien, veo si eso, sí lo voy a buscar unos ratitos después de la clase. Ya, dale, dale. Entonces acá en nuestro BlueJ voy a crear un paquete cuentas donde vamos a ir haciendo la resolución de este ejercicio. Entonces acá lo primero que tenemos que decir es, un cliente puede tener diferentes cuentas en un banco. Entre ellas se destacan las cuentas corrientes, en las que se puede depositar y sacar dinero en cualquier momento. Y sin ninguna penalización, ¿ves? Entonces, tampoco se les genera interés. En cambio, las cuentas de ahorro le generan interés al final de cada mes. La libreta de ahorro es un tipo especial de cuenta que le genera un interés anual de 5%. La libreta premium genera un mayor interés del 8% anual. Sin embargo, cada retiro de esta cuenta genera una penalización, ¿no? Retención a favor del banco, del 1% retirado. El banco permite a sus clientes realizar retiros de una forma peculiar.
Si el monto solicitado por el cliente no es cubierto por su cuenta corriente, puede completar el monto solicitado con sus cuentas de ahorro, dando prioridad a la libreta de ahorro. Si aún faltase, realiza el retiro de la libreta Premium, incluyendo la penalización, ¿no? La única situación en la que no permite realizar retiro se da cuando el cliente solicita un monto superior a la suma de los saldos que tiene en cada cuenta, considerando inclusive la penalización en caso de retiro de la libreta Premium. Anita apertura los 3 tipos de cuenta en el banco con 1.000 bolivianos. Por una emergencia familiar necesita un retiro de 2.500 bolivianos. ¿Cuánto es el saldo que le quedará en su libreta Premium después de realizar el retiro de los 2.500 bolivianos? Ya. Bueno, el enunciado está ahí para que nosotros lo analicemos para hacer el código. Y bueno, este que era su ejercicio de de su prueba del sábado. La respuesta creo que era bastante sencilla, ¿no? Y le quedan 400 bolivianos, creo. ¿O no? No, 450, sí. Creo que sí le quedan 450. O 495. 495, sí. Porque lo que dice es de que si tiene 1.000 en cada cuenta, tiene 3.000 bolivianos en total, ¿no? Y si necesita 2.500, primero va a ir a la cuenta, la cuenta corriente, saca los 1.000, luego va a ir a la cuenta de ahorro, la libreta de ahorro. Acá está, la libreta de ahorro. Les va a sacar los otros 1.000 y luego va a ir a la libreta Premium y les va a sacar 500. Para esos 500 bolivianos, lo que va a hacer es le va a quitar 1% del monto retirado, que es como que la penalización, ¿no? Entonces el 1% de 500 es 5 bolivianos. ¿Sí, no? Sí. Entonces, como le estaría quitando 505 bolivianos, lo que le va a restar en su cuenta, en su libreta Premium es 495. Bien, eso sería un poco para responder esta pregunta. Ya un poco analizando el problema para hacer código, lo que tendríamos que decir es, a ver, nos organizaremos ahí, listo. Ya, a ver, espero que se lea. Ya, lo primero que necesitaríamos decir es que existe una clase cuenta, ¿cierto? Como en el diagrama de la listen. Y que de las cuentas hay una que se llama corriente, ¿no? La cuenta corriente. Y están las cuentas de ahorro. Entonces, la cuenta de ahorro acá. Pero ¿qué más nos dice? Que de la cuenta de ahorro sale la libreta de ahorro. La libreta de ahorro. Y también sale la libreta premium. Listo. Entonces, compilamos. Nuestras clases están bien. Pero ¿qué nosotros tenemos que especificar acá? De que la corriente es un tipo de cuenta. Entonces, ahí. Ahorro también es un tipo de cuenta. La libreta de ahorro y la libreta premium. Bien, espero no estarme saltando ningún comentario. A ver qué me han dicho. 495, sí, exacto, está bien. Ya. Entonces, teniendo eso, ¿qué tenemos que nosotros mencionar? Recordemos que cada clase tendría que tener una razón de existir, ¿no? En este momento, su razón de existir, que es de cada clase, pues simplemente estar vacía, ¿no? Entonces, esa no es una buena razón de existir. Los voy a ir vaciando. Entonces, ¿qué cosas nosotros podríamos decir que, qué características podríamos decir que tiene toda cuenta? ¿O qué comportamientos podríamos decir que tiene toda cuenta, ¿no?
¿Para qué me serviría tener una cuenta corriente si puedo hacer lo mismo con una cuenta de ahorro, ¿no? Y acá está, listo. Esto acá. Ya. Y listo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Un cliente puede tener diferentes cuentas en un banco. Entre ellas se destacan las cuentas corrientes en las que se puede depositar y sacar dinero en cualquier momento sin ninguna penalización. Tampoco le genera interés. En cambio, las cuentas de ahorro le generan interés al final de cada mes. Ok, entonces estamos viendo que las cuentas, ¿qué comportamiento tienen en común? Que toda cuenta te debería dejar, ¿qué es lo que dice? Depositar y sacar dinero. Entonces, debería haber un método llamado depositar. Debería haber un método sacar dinero. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen estos métodos, no? Ya nos dice, todas las cuentas deberían poder hacer esto. Pero, ¿qué tendría que hacer? ¿Un cambio de estado? ¿Me tendría que dar alguna respuesta? Bueno, de momento no sé. De que están ahí, están ahí. Luego dice, en cambio, las cuentas de ahorro, estas tres, le generan un interés al final de cada mes. La libreta de ahorro es un tipo especial de cuenta, ya. Entonces, antes de pasar, nos dice, ahí he abierto los tres sin querer. La de ahorro nos dice que que cada cuenta de ahorro debería pagar un interés. Entonces, pago interés, ¿no? Lo veíamos en el método de arriba. Ahora, este método, pues, ¿qué hace? No sabemos, ¿no? Pero de que cada cuenta de ahorro tiene que pagar un interés, eso sí sabemos. Luego, ¿qué nos dice? La libreta de ahorro es un tipo especial de cuenta que genera un interés anual del 5%. Ok, entonces acá lo vamos a comentar y vamos a decir que genera un interés del 5%. ¿Ya? Simplemente para no olvidarnos. La libreta premium genera un mayor interés del 8% anual. Ok, entonces acá. Entonces aquí sería interés del 8% anual. Ok, ahora, luego nos dice, sin embargo, cada retiro de esta cuenta genera una penalización, retención a favor del banco, del 1%. Ok, entonces ahora además de que sabemos de que tiene interés, nos está diciendo de que cada retiro genera un 1% de retención, ¿verdad? ¿Qué más? El banco permite a sus clientes realizar retiros de forma peculiar. Si el monto solicitado por el cliente no es cubierto por su cuenta corriente, puede completar el monto solicitado con sus cuentas de ahorro, dando prioridad a la libreta de ahorro y si aún faltase, realiza el retiro de la libreta premium. Pa, pa, pa. Mm, por su cuenta. Ya, sí, 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 está bien. Esa parte todavía no la analizaremos. Entonces, continuaremos con lo que hemos identificado hasta ahora. Entonces, una cuenta puede depositar y bueno, tal vez la palabra sería retirar, ¿no? ¿Sí? Retirar, la más adecuada teniendo el contexto.
Entonces, toda cuenta puede depositar y retirar. Ahora, ¿qué es lo que se supone que sucede en estos comportamientos, en estos métodos? Cuando yo deposito, se supone que estoy llevando una cierta cantidad de dinero para guardar en el banco. Así que esto de acá, yo necesito saber cuál es el monto de dinero, ¿no? Double monto, ¿cierto? Al saber eso, yo tengo que preguntarme, ok, entonces, ¿ese monto dónde se va a guardar? Ese monto, ¿qué va a pasar con él? Es como que yo estoy yendo a guardarlo, pero ¿dónde se va a guardar? Entonces podríamos decir que toda cuenta va a manejar un atributo llamado, yo qué sé, dinero, ¿no? El dinero depositado en esta cuenta, el dinero que posee esta cuenta. Así que si cada cuenta tiene un monto de dinero, ya estamos necesitando un constructor. Así que si nosotros creamos una nueva cuenta en el banco, así, vacía, 0 kilómetros, todo, ¿no? ¿Cuánto dinero tendría que tener en el primer momento de vida, en el primer segundo? Pues nada, en Cero. realidad. Sí, exacto, como dicen. Cero. Entonces, esto se inicia en cero. Ok, en el primer momento no tengo nada de dinero, vaya, estoy en la quiebra, estoy pobre, ¿no? Pero puedo depositar allá. Entonces, este monto que quiero depositar tendría que afectar directamente a esta variable. Así que, si tiene que afectar a la variable, en realidad estaría hablando de un cambio de estado, public void. Podemos manejarlo así, ¿no? Si alguien tiene alguna otra sugerencia, siéntanse en la libertad de activar su micrófono e interrumpirme, ¿no? Y decirme, ¿no? Yo he pensado de esta forma, o qué pasa si lo manejamos así, ¿no? Incluso si tienen su propio código, me avisan y podemos, para que compartan su pantalla, ¿no? Entonces, estamos diciendo que el depositar tendría que generar un cambio de estado, diciendo que este monto se va a acumular en mi atributo de dinero, ¿no? Del dinero de mi cuenta. Entonces, al hacer eso, lo único que digo es, mi dinero va a aumentar con el monto que yo estoy depositando. Entonces, hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿qué sucede? Necesitamos nosotros hacer el retirar, el método de retirar dinero. ¿Qué es lo que dice el enunciado? Nos dice, en cambio, en las cuentas de ahorro le genera un interés al final de cada mes, y la libreta de ahorro, en especial, es un tipo especial de cuenta que le genera un interés de 5%, la premium genera un mayor interés de 8%. Sin embargo, cada retiro de la cuenta genera una penalización. Ok, entonces acá ya nos está mencionando de que el retiro depende mucho de qué tipo de cuenta sea, ¿no? Entonces, simplemente por ese hecho, porque en este caso la libreta premium no retira de la misma forma que los demás. Entonces, todas las cuentas pueden retirar dinero. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viendo que no todas las cuentas lo hacen de la misma manera. Nada más por eso, el método se vuelve abstracto. Abstracto, retirar. Ahora, ¿qué es lo que yo esperaría de este método? Del boolean del método retirar. Un boolean. Ese boolean me tendría que decir si es que yo puedo retirar una cierta cantidad. Allá. Entonces, si yo le pido a mi cuenta retirar 5.000 bolivianos, me tendría que decir, ok, toma los 5.000 bolivianos. ¿Qué haya pasado adentro? Pues no sé. La cosa es que me los han entregado. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, quiero retirar 1.000.000 de bolivianos? Y me dice, no, no se puede. Ok, ¿cuál será el motivo? No sé, pero no he podido. Lo que quiero decir es que aquí necesito saber de nuevo el monto a retirar. Y la respuesta sería
booleana de si he logrado o no retirar con éxito, ¿no? Porque ni siquiera tendría que decirte, es que te faltan 5 bolivianos para poder llegar al monto. ¿Quieres que te des esto? Así, ¿no? Entonces, esa parte no. O se puede o no se puede. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ahora, por haber creado o identificado una clase abstracta, un método abstracto, la clase se vuelve abstracta. ¿Qué va a pasar? Ahora, estas dos clases que son sus hijas directas, están en la obligación de implementar este método, de decirle cómo van a retirar. Bien, en este caso la cuenta corriente, ¿qué necesita? Pues nada, ¿no? No necesita nada. Bueno, nada que hayamos identificado de momento, ¿no? Así que lo que podríamos hacer nosotros es empezar por la sobreescritura. Como como corriente es un tipo de cuenta, está en la obligación de decir cómo se retira el dinero, retirar. Y aquí el monto. Ok, entonces, ¿cómo lo hará? Pues no sé. De momento le voy a decir que no puede retirar nada. Compilamos. Perfecto. ¿Qué pasa a este lado? Nos dice que toda cuenta de ahorro requiere pagar un interés anual además, ¿no? Sí, un interés anual. Al final de cada mes, la libreta de ahorro es un tipo especial de cuenta que le genera un interés anual. Ya. Entonces, el pago de interés, ya lo habíamos hablado en el punto anterior, acá, cuando nos pedían sobreescribir el método de pago interés. Básicamente, este es el método abstracto. ¿Por qué? Porque libreta de ahorro y libreta premium tienen que saber cómo se realiza el pago del interés. Ahora, ¿los dos lo realizan de la misma manera? No, ese es el punto. Los dos no lo realizan de la misma manera, pero los dos deben hacerlo. Entonces, es una obligación, pero no lo hacen no, los dos no tienen el mismo comportamiento, o sea, va a diferir. Así que nada más por eso, public double, pago interés, public abstract double, pago interés y listo. Bueno, entonces como he encontrado, identificado un método abstracto, la clase se vuelve abstracta. Y compilamos. Ya, pero quizás uno diga, pero el método retirar no lo he sobrescrito. ¿Qué ha sucedido? Pues recordemos de que este método, retirar, como es abstracto, implica que todas las clases concretas, es decir, todas las que no sean ni abstract ni interface, tienen que sobrescribir este método. ¿Qué pasa con ahorro? Ahorro es una clase abstracta, entonces no está en la obligación de sobreescribirlo. Que puede hacerlo, no hay problema. Pero ¿quiénes van a tener la obligación ahora de sobreescribir el pago interés y el método retirar? En este caso serían libreta oro y libreta premium. Ellas ya están ahora con dos responsabilidades extras. Aparte de su sola existencia, ya tienen dos cosas más que cumplir, ¿no? Así que empecemos por una. Libreta premium. Dice, el interés es del 8% anual, ¿no? Anual. Cada retiro genera un 1% de retención. Perfecto. Así que nosotros empezaremos por el método de retirar, ¿no? Creo que es el más fácil. Public boolean, retirar. Y necesito acá saber el monto que se desea retirar. ¿Qué es lo que tengo que decir? Bueno, voy a tener una respuesta, ¿no? En algún momento.
¿Cómo la voy a hacer? Pues no sé, pero la voy a tener. Lo que nos dice es de que, primero, para retirar el monto, yo tendría que también calcular el porcentaje de retención. Y si el total lo tiene dentro de su cuenta, o sea, está dentro del dinero guardado en la cuenta, entonces sí puede hacer el retiro. ¿A qué me refiero con esto? Que si el monto fuera 100, a esto le tengo que añadir la retención, que llegaría a ser 1, ¿cierto? ¿No? El 1% de 100 es 1. Así que lo que yo tendría que preguntar ahora es decir, el monto sea 101 y preguntar si lo puedo retirar. Entonces, ¿cuál es el valor que realmente me importa? El monto original más la retención. Ese es el que me importa. En este caso, del ejemplo, sería 101. Así que lo que yo tengo que decir es, el monto real es igual al monto que me estás pidiendo vos más el 1%. ¿Cómo le digo el 1%? Por 1.0 dividido entre 100.0, ¿no? Por si las moscas. Y listo. Entonces el monto real es ese. Ahora, lo que yo tengo que preguntar es si ese monto es menor o igual a, ¿cómo lo hemos llamado acá? Al dinero de la cuenta. Es menor o igual significa que yo tengo eh, depositados en mi cuenta dinero suficiente para sacar este monto, incluyendo la retención. Así que lo que yo tendría que decir es, a mi dinero, pues como estoy sacando, estoy retirando, le tengo que restar este monto. Y digo que el retiro se realizó con éxito. Caso contrario, el retiro falló. Bien, ¿qué les parece? Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? ¿Se va entendiendo cómo está la lógica, todo? Creo que no estoy hablando nada nuevo, ¿no? Al menos todas estas cosas espero que lo hayan visto con la lista. A ver, ¿nada? Ya. Ahora entonces voy a compilar. Nos dice, no está sobrescribiendo el método pago interés. Ya, el pago interés. Me está pidiendo que sobrescriba. Aquí también me estoy olvidando. Override. Override. Public double pago interés. Return 0 de momento. Ya. Esto es lo que yo quería que salga. Me dice, dinero tiene acceso privado. Ok, pero yo le he puesto este atributo en la clase cuenta y por herencia se supone que está llegando. Entonces, ¿por qué no lo puedo utilizar? Por el simple hecho de que cuando yo digo private, me refiero a que solo dentro de la clase lo voy a poder ver. El resto de clases, por más de que sean clases heredadas, va a conocer el valor, pero no va a poder ni utilizarlo, ni modificarlo, ni nada. Es decir, prácticamente está encerrado acá, dentro de estas dos llaves. Pero, ¿qué se puede hacer al respecto? Usar protected. Cuando yo le digo protected, estoy diciendo que todos bajo la jerarquía de herencia
van a tener acceso a esa variable, a ese atributo, perdón. Entonces, ahora todos por herencia pueden usar, modificar, mostrar, si quieren, ese atributo. Entonces, ahora nos venimos acá, compilo, y como ven, todo sin errores. Así que mucho afecta el modificador que nosotros escojamos. Es cierto, los atributos deberían ser privados todos, pero dentro de una jerarquía de herencia, el protected es válido. Así que eso ya como dato. Tener un atributo público ya eso es criminal, ¿no? Eso es motivo de cárcel, por si acaso. Penado para todo programador. Ahora, bien, según nuestra lógica, pues nosotros podemos retirar siempre y cuando este monto no exceda el dinero guardado en la cuenta. De ser así, pues nosotros habríamos fallado, ¿no? En nuestro intento de retirar el dinero. Pago interés lo vamos a dejar de momento. Nos venimos acá. Ahí, he abierto sin querer. Ya, listo. Entonces, la libreta de ahorro, a ver. Auxi, entonces no es necesario el constructor. Aquí. Bueno, para las cosas que hemos analizado, no era necesario el constructor. O sea, el enunciado tampoco nos da muchos detalles, ¿no? Al respecto. Tal vez decir, o sea, tal vez decir que cada cuenta está asociado a un cliente, ¿no? Pero digamos, una cuenta de ahorro, ¿qué atributo, qué característica especial tendría? Yo de momento no le encuentro nada, ¿no? Libreta de ahorro tampoco, ¿no? No es que hasta ahorita no hemos encontrado nada interesante. Así que si no tenemos atributos, pues ya les he dicho, ¿no? Las clases tendrían que tener una razón de existir. ¿Cuál es su razón de existir de esta clase ahorro? Decir que van a tener un método pago de interés. Entonces, por lo menos ahora ya tiene una razón de existir. De que necesite constructor o no, pues hasta ahorita no lo hemos necesitado. Ahora, si no tiene constructor, tampoco se preocupen, ¿no? Existe lo que es el constructor por defecto, que es que simplemente lo creas y ya no hay lío. No sé si eso responde tu pregunta, Juan Pablo, tocayo. Sí, está bien. Ya. Bien, entonces continuando con eso, eh, acá, la libreta de ahorro, lo que tendríamos que decir es que tenemos que sobreescribir dos métodos. El public, boolean retirar, un monto, un determinado monto, que de momento voy a decir que es false, y un public double hago interés, que de momento voy a decir que retorna cero. Entonces, como ven, ya compila. Compilamos, ya. Ahora bien, de nuevo en este caso, la libreta de ahorro, ¿qué restricciones nos pone para retirar? Pues nada, ¿no? Entonces nos dice, las cuentas de ahorro le generan interés al final de cada mes. Bueno, eso rima, ¿no? Pero nos dice, la libreta de ahorro es un tipo especial de cuenta que le genera un interés anual del 5%. Ya, entonces no nos menciona nada del retirar. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer acá? Decir, voy a tener una respuesta, la cual la voy a retornar. Ahora, ¿cómo obtengo esa respuesta? Pues fácil. Digo, si el monto es menor o igual a el dinero que tengo guardado en esta cuenta, pues lo único que tendría que hacer es decir que mi dinero va a disminuir
y que en este caso mi respuesta, mi petición de retiro ha sido exitosa. Caso contrario, he fallado. Y compilo. Para terminar los métodos de retirar, en este caso sería prácticamente lo mismo. Voy a tener una respuesta, retorno la respuesta, y aquí digo si este monto es menor o igual a la cantidad de dinero guardado en la cuenta, entonces mi dinero se reduce, dinero menos monto, y el retiro es exitoso. Caso contrario, el retiro es fallido. Bien, entonces para, digamos, una cuenta corriente y una libreta de ahorro, el concepto de retirar era bastante similar. ¿Dónde variaba? Acá. Bien, acá nosotros teníamos que, además de contabilizar el monto, teníamos que sacar el monto de retención, que es el 1%. Ahora sí, ¿cómo es que nosotros pagamos el interés? Nos dice es un pago a, ¿cómo es? ¿Dónde está? Un 5% anual. ¿Eso qué quiere decir? Que en los 12 meses estaría generando el 5% de su dinero actual, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo no sé mucho de contabilidad, pero a lo que entiendo es que acá nosotros tendríamos que decir que de nuestro, de nuestro dinero guardado en la cuenta, lo tendríamos que multiplicar por 5 y dividirlo entre 100, ¿no? Que es el 5%. Entonces ese sería el pago de interés. Entonces return, dinero, por 5.0 dividido entre 100.0. Ya saben, si queremos manejar a nivel de números decimales, double, hacemos simplemente con el punto cero, ¿no? Para convertirlo. Listo. Para el caso de libreta premium, sería casi igual, dinero por 8.0 dividido entre 100.0. Bien, hasta ahí es donde lo comprendo yo. No sé si en algún momento la Lisen les ha explicado de otra forma, tal vez les ha dado algún otro punto de vista. Ya les digo, yo de contabilidad no sé mucho, pero esto es lo que yo entiendo, ¿no? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Problema? Tal vez uno diga, yo le resuelto de distinta forma y quiera mostrar su código, ¿no? Bien, bueno, más o menos algo así sería la implementación de esta parte de las clases de cuenta. Lo siguiente que podríamos intentar hacer es generar la clase cliente y la clase banco, ¿no? Un banco tiene muchos clientes, el cliente puede tener muchas cuentas y cada cuenta tiene un cierto monto, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Algún punto que quieran tocar al respecto? ¿O avanzo nomás yo sobre lo que dice el enunciado? Banco y cliente. Bien, como creo que nadie dice nada, vamos a continuar con nuestra implementación de este ejercicio, teniendo en cuenta que ahora tenemos que pasar a lo que es la creación de la clase banco y la creación de la clase cliente. Entonces, el banco permite a sus clientes realizar retiros de una forma peculiar.
Si el monto solicitado por el cliente no es cubierto por su cuenta corriente, puede completar el monto solicitado con sus cuentas de ahorro. A ver, entonces estamos diciendo de que en el banco se pueden hacer retiros. Se pueden retirar un cierto monto. Un cierto monto. Después nos dice, bueno, ahí es un poco la explicación, ¿no? Este método nos está diciendo de que tenemos que revisar primero si la cuenta corriente del cliente, si es que la tiene, cumple con el requisito de retirar este monto. De no ser así, tendría que pasar a las cuentas de ahorro, y en este orden, ¿no? Corriente, libreta de ahorro, libreta premium, ¿no? Dejando la libreta premium al último porque supongo que es el que tiene la retención y, bueno, hay que buscar el beneficio del cliente también, ¿no? Un poquito. Después nos dice, la única situación en la que no se permite realizar retiros se da cuando el cliente solicita un monto superior a la suma de los saldos que tiene en cada cuenta, considerando inclusive la penalización en caso de retiro de la libreta premium. ¿Ya? A ver, entonces, la clase banco. ¿Qué tenemos que decir nosotros de la clase banco? La clase banco nosotros intuimos de que tiene una lista de clientes, ¿no? Tiene una lista de clientes. Ahora, lo que yo tendría que decir es que estos son mis clientes y nada más por eso ya requiero un constructor. Public banco y mis clientes van a hacer una nueva lista, nuevo array list de clientes. ¿Qué significa? Que acá yo estaría generando pues el registro de todos los clientes que tienen algún tipo de cuenta en mi banco. Ahora, ¿cómo sabría yo qué cliente tiene qué cuenta? ¿No? O qué cuentas hay. Porque algo que nos dice es de que cada cliente puede tener más de un tipo de cuenta, ¿no? Es decir, una cuenta de corriente, una cuenta de ahorro, una cuenta premium. No sé si nos especifica de que puede tener más de una de un tipo. Tener diferentes cuentas en un banco, ¿ve? O sea, nos dice que puede tener diferentes cuentas en un banco. Así que lo que nosotros tenemos que plantear acá es cómo vamos a manejar esa relación, ¿no? El cliente va al banco a crearse una cuenta. Entonces, el banco sabe qué cuenta, sabe qué cliente tiene qué cuenta. Así que de alguna forma nosotros tenemos que encontrar esa relación. Es decir, que el banco puede manejar una lista de cuentas, ¿no? Que van a ser las cuentas. Así que en el momento en el que yo añada un cliente, tendría que tener mucho cuidado de relacionar bien con la cuenta que está creando. Es decir, va a haber un método público, void, crear cuenta corriente y el cliente C. Entonces, ¿qué estaría haciendo acá? Estaría diciendo que este cliente quiere crear una cuenta de ahorro. Pero ¿qué pasa? También hay los otros, ¿no? Un public void, crear libreta de ahorro. ¿Quién quiere crear? Un cliente C. ¿Listo? Pero también necesitamos un crear libreta premium del cliente C.
Entonces aquí nosotros estaríamos diciendo que el banco tiene un registro de todos sus clientes, ¿no? Pero también tiene un registro de todas sus cuentas. Y según el enunciado nos dice que cada cliente puede tener diferentes cuentas, ¿no? Acá está la primera línea. Así que nada más por eso, una forma fácil de interactuar sería que existan tres métodos. Uno que diga que este cliente C quiere crear una cuenta corriente, que este cliente C quiere crear una libreta de ahorro, que este cliente C quiere crear una libreta premium. ¿Ya? Ok. Nos pasaremos, antes de continuar con eso, pasaremos acá, con el cliente. Voy a tener un private string nombre. Public cliente string nombre. Listo. Entonces lo guardo, ¿no? Va a ser nombre. No nos vamos a poner con detalles de carnet, de edad, correo, ¿no? Porque no es tan prescindible para el ejercicio. Entonces, cada cliente lo que va a hacer es saber su nombre. Perfecto. Ahora, en el momento en el que yo quiera crear una cuenta corriente, lo que tendría que decir es si registro a este cliente o no, o si solo le añado la cuenta. Eso de ahí, pues puede ser un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito saber si el cliente ya estaba registrado antes. Y dos, porque cada cuenta tendría que saber a qué cliente pertenece. ¿A qué me refiero con esto? Si digamos, el cliente Juan Pérez va a crearse su primera cuenta, ¿no? 18 añitos, cuenta banca joven, ¿no? Todo bien. Va y lo registran en el banco, ¿no? Allá tu nombre es este y ya perteneces al banco X. Pero después resulta que se ha vuelto empresario y se crea uno de libreta premium. Entonces el banco en realidad no necesita volver a registrar sus datos. Lo único que necesitas registrar es que hay una nueva cuenta a su nombre. Perfecto. Así que en este caso lo que yo tendría que decir es, si este cliente que quiere crear una cuenta, ya lo tengo registrado, contains, si ya lo tengo registrado, pues no hago nada. Pero si no lo tengo registrado, entonces, ¿qué hago? Lo registro. Entonces, clientes, clientes, punto add, C. Perfecto. Entonces, al hacer eso, nosotros estaríamos añadiendo un nuevo cliente a nuestro registro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este cliente se está queriendo crear una nueva cuenta de ahorro. Y era lo que decíamos en nuestro segundo punto. Cada cuenta debería saber a qué cliente pertenece. Entonces, protected, cliente, propietario. Allá. Entonces, acá, por el simple hecho de ir analizando el ejercicio, hemos encontrado un nuevo atributo. Ya les digo, esto es como que un análisis partiendo desde mi punto de vista. Tal vez hay otro tipo de solución. No implica que esta sea la única solución ni la solución más eficiente ni nada, ¿no? Simplemente es un punto de vista que lo voy explicando. Así que acá el cliente, el propietario, yo necesito conocerlo. Cuando una cuenta nace a la vida, pues hemos dicho, no tiene dinero guardado. Pero yo necesitaría saber quién es el propietario. Propietario. No sé si alguno ya se ha creado algún tipo de cuenta en algún banco,
pero siempre te van a pedir registrar tu nombre con tu carnet, incluso hasta tu correo y tu celular ya te piden. Entonces, digo, el propietario va a ser el propietario que está creando esta cuenta. Bien, ahora, ¿qué más va a pasar? Esto de acá de momento lo voy a comentar. ArrayList, ya saben, para usar ArrayList hay que importar java.util.arraylist. Cliente. Ahí está. Genial. ¿Qué ha pasado acá? Ahora que en mi constructor de cliente le he añadido un parámetro, significa que todas las otras clases que hereden necesitan implementar un constructor simplemente para pasar este dato. Como esta clase es abstracta, nunca se va a poder instanciar, eso es verdad, pero de algún lado le tiene que llegar este dato. ¿Y de dónde le va a llegar? De las clases hija. Entonces, ahora ya necesitamos constructor corriente y acá recibe el cliente propietario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como esta clase es una hereda de cuenta, ahora tiene la nueva obligación de decirle quién es el propietario. ¿Y cómo lo va a hacer? Super propietario. Listo. Entonces, esta compila. Me voy a copiar este constructor. Este de acá. Libreta ahorro. Ahorro. Y este de acá, que es libreta premium. Compilamos. Entonces, ahí como ven ya nuestro diagrama de clases ha cambiado. ¿Qué está pasando? Estamos diciendo que toda cuenta corriente conoce al cliente propietario. Toda cuenta de ahorro conoce al propietario. Toda libreta de ahorro, toda libreta premium y demás. Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna consulta. Ya nos está quedando muy poco tiempo y voy a tratar de apresurarme. Si no, lo dejamos hasta donde quedemos y les envío el código. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Pueden activar sus micrófonos o hablar por el chat. Bueno, continuando con nuestro método, lo que tenemos que decir es, si este cliente no lo he registrado, es decir, no abrió una cuenta nunca antes, entonces lo registro. Pero ¿qué es lo que sucede? Este método contains, ahí lo voy a poner un poquito más al costado, este método contains que dice, ¿qué explicación nos da? Por si acaso para hacer esto es control espacio, ¿no? Por si alguno no sabía, con control espacio puedes ver los métodos de una variable. Este método, ¿qué nos dice? Nos dice que va a buscar un objeto cualquiera, object, ¿no? Acá dice un object. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a comparar usando el método equals con cada elemento E de la lista. Allá. Entonces, ahí nos está diciendo que va a utilizar equals. ¿Nosotros en cliente tenemos algún método equals? No. ¿Qué va a pasar? Va a utilizar el método equals que viene heredado desde object. Así que, por eso, nos puede dar errores. Así que yo aquí lo único que voy a hacer es sobreescribir ese método.
override public boolean equals object o. Entonces, este método equals lo único que va a decir es que si este cliente es igual a cualquier otra cosa. Entonces, aquí puede llegar un entero, una cadena, un auto, un árbol, un cuadrado, ¿no? Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todos son objetos. Entonces, lo que yo tengo que decir es que voy a tener una respuesta, res igual false. Entonces, de momento, yo asumo que no son iguales. ¿Por qué? Como aquí me puede llegar cualquier cosa, ¿en qué caso yo estaría en la obligación de, digamos, comparar? Si ese objeto fuera un cliente, recién estoy en la obligación. Si es cualquier otra cosa, pues no me interesa, ni siquiera tengo que revisarlo, ¿no? Es como que no, nada. A ojo cerrado, false, ¿no? Así que, ¿cómo pregunto yo eso? Digo, si este objeto O que me estás pidiendo comparar es un cliente, entonces recién podemos charlar. Si no, cualquier otra cosa es, entonces no me importa, ¿no? Lo siento, no somos iguales. Allá, entonces si es un cliente, yo tengo que hablar ya en términos de cliente. ¿Cómo hago eso? Cliente otro y hago casteo. Cliente o. Ya. Entonces, como este objeto que me está llegando, me he asegurado de que es un cliente, ¿no? Para estar charlando en el mismo idioma, yo lo único que hago es ahora transformarlo. Y le digo, bueno, ya me he asegurado de que eres otro cliente, charlemos. Listo. En este caso, como solo estamos manejando el nombre, lo único que voy a decir es que si mi nombre es igual al nombre del otro cliente, entonces somos iguales. Caso contrario, pues, false. Bien, entonces esa es una forma de sobreescribir el método equals. Ya les digo, en este caso, como solo estamos manejando el nombre, pues es lo único que podemos comparar, ¿no? Si manejamos un carnet de identidad, entonces eso sería como que más lógico, ¿no? A ver, compilamos, ¿todo bien? Listo. Ahora, hemos logrado añadir el cliente. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer ahora? Pues crearle la cuenta, ¿no? Entonces digo, una cuenta corriente nueva, va a ser una nueva cuenta corriente para este cliente C. ¿Listo? Como ven, ha compilado. Y lo único que tendría que hacer ahora es decirle cuentas.add, la nueva cuenta que se ha creado. Y listo. Ahora, ¿qué tendría que pasar con los de abajo? Pues sería prácticamente el mismo comportamiento. Entonces, yo le digo, este cliente C, ¿lo he registrado antes? No. Entonces, lo registro. ¿Y qué tendría que crear acá? Una libreta ahora. Y lo creo. Lo mismo acá. ¿El cliente lo he registrado antes? No. ¿Y qué hago? Creo una libreta premium. Acá. Me olvidé. Listo. Libreta premium. Listo. Ahora sí. Entonces, con eso nosotros ya habríamos generado de que el banco tenga la posibilidad de que un determinado cliente pueda crearse distintas cuentas y cuantas él quiera, ¿no? Siempre y cuando tenga dinero, pues bienvenido sea, ¿no? Listo. Ahora, como es a través del banco,
donde se realizan los depósitos y los retiros, aquí decíamos, no se debe retirar, también se debería depositar un monto. ¿Cierto? Pero ahora ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque recordemos que banco tiene muchas cuentas y que cuando hablábamos de cuenta hablábamos de una en específico. Así que, pues, aquí nos podemos poner a pensar cómo sé yo a qué cuenta depositar o de qué cuenta retirar. No sé si alguno ya ha hecho eso antes, un depósito en el banco o un retiro de un cajero, aunque sea, ¿no? El retiro del cajero, bueno, el retiro del cajero es otra cosa. Un retiro del banco. Por lo general, lo que te piden es el número de cuenta, ¿cierto? Entonces, ahí ya estaríamos diciendo de que hemos encontrado tal vez un nuevo posible atributo, que sería el número de cuenta, el cual podría, digamos, generarse de forma aleatoria, ¿no? Un número entero y que se genere de forma aleatoria, por decir así, ¿no? Entonces, aquí nosotros, aparte de eso, necesitaríamos el número de cuenta y acá también. Listo. Bien, creo que para eso ya no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Eh, aprovecharemos estos últimos 8 minutos. No, sí, más o menos. Para que me digan qué tal estaba la resolución. No sé si lo han ido entendiendo. Alguna consulta que tengan. Como ven, acá está nuestro diagrama de clases. Ya está brutal, ¿no? Ya está que da miedo. Así que, ¿qué dicen? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Podría repetir qué hace el contains, por favor? A ver, ¿dónde estamos? Presentar ahora toda mi pantalla. De nuevo, compartir. A ver, esta parte no. Acá. ¿Dónde estamos? Ya, deberían poder ver mi pantalla ahorita, ¿no? Si no es así, escríbanlo por el chat o activen su micrófono. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos nosotros de que clientes, la lista clientes, esta de acá, esta, que la lista de clientes esté guardando, digamos, a un tal José, a un tal Pedro, a una tal Carla, a una tal Raquel y, no sé, a un Esteban, por ejemplo, ¿no? Todas estas son personas. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero preguntar si en clientes, en la lista clientes, existe un auto Toyota. Quizás algunos se esté riendo, ¿no? Y digan, no, pero es que ahí hay personas, no tiene nada que ver. Claro, pero eso en términos de programación no le puedes decir a la computadora. ¿Por qué? Porque para la computadora, José es un objeto de tipo cliente. Pedro también es un objeto de tipo cliente. Y auto Toyota sería un objeto de la clase auto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo le diga si contiene el auto Toyota denominado C, ¿no? C, que sería este de acá, lo que va a decir es, José, ¿eres igual a un auto Toyota?
Entonces, para eso, ¿a qué método se va a dirigir? Al método equals, a este método de acá. Entonces, acá José le va a decir, José, ¿eres igual a un auto Toyota? Entonces le va a decir, ¿este auto Toyota es un cliente? No, es un auto. Entonces no somos iguales. Listo. Gracias por responder. ¿Qué va a pasar? Va a ir al siguiente. Pedro. Pedro, ¿eres igual a un auto Toyota? Entonces Pedro se va a ir a su método. Acá. Y va a decir, auto Toyota. Este objeto es un cliente, ¿no? El auto Toyota es un cliente. No, es un auto. Entonces no somos iguales. Así que como ven, ahí es una forma de comparar con cualquier objeto. Ah, pero ¿qué pasa si aquí me dicen existe un cliente eh, llamada, una cliente llamada Carla? Cliente llamada Carla. Allá. Entonces ya sabemos, José, ¿qué va a pasar? José se va a comparar con Carla. Entonces va a decir, va a ir a su método. ¿Y qué va a decir? Acá le está llegando un objeto llamado Carla. Entonces va a decir, ¿este objeto es un cliente? Sí, sí es un cliente. Ok, allá entonces recién podemos charlar. Y le dice, mi nombre es Pedro y su nombre es Carla. ¿Son iguales? No. Allá entonces la respuesta se queda en false. Listo. Así se hace la comparación. Así es como funciona el método contains. Va a verificar cada elemento de la lista y lo va a comparar con el elemento que yo estoy buscando. En este caso, cuando llegue acá, Carla va a decir, ¿Carla es igual a esta Carla? Sí, ya, entonces lo he encontrado. Sí existe. Bien, entonces es simplemente para eso, para ir comparando y para saber si el elemento ya estaba en la lista o no. Después, ¿qué preguntas más? Si hay tarea. Para esta semana todavía no. A la noche les voy a publicar lo que sería su práctica para esta semana. Me han pedido de que haga otro ejercicio de programación orientada a objetos, así que lo más probable es de que entre uno así y otros desde cursividad. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Inquietud? Y de nada, Aleida, de nada. Eh, pa, 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 pa. Ya, bueno, si no hay más preguntas o nadie se anima a preguntar, hasta aquí lo estaríamos dejando por esta ocasión. Lo voy a detener la grabación.